Descubrí que mi suegra encubría a la amante de mi marido. Terminaron las dos humilladas. Mamá, ¿por qué la abuela siempre lleva regalos para la tía que vive sola? Mi hija de 8 años hizo esa pregunta durante una cena familiar. Descubrí una red de mentiras que destruiría nuestra familia para siempre. Mi nombre es Isabel Morales y, a los 36 años, descubrí que a veces son los niños quienes nos abren los ojos a verdades que los adultos prefieren ocultar. Vivía una vida tranquila en Salamanca con mi marido Carlos y nuestra hija Elena. Carlos trabajaba como supervisor en una fábrica de componentes electrónicos, yo era contadora en una empresa de consultoría, y Elena cursaba 3er grado de primaria. Una familia común, con rutinas previsibles y pocos sobresaltos. Vivíamos en una casa pequeña pero cómoda en el barrio de San Bernardo, y todos los miércoles cenábamos en casa de mis suegros, Carmen y Aurelio. Era una tradición que manteníamos desde hace 8 años, desde que nació Elena. Don Aurelio, de 65 años, estaba jubilado de la compañía ferroviaria, y doña Carmen, de 62, había sido ama de casa toda la vida. Eran personas religiosas, asiduos asistentes a la parroquia de Santo Domingo, conocidos en el barrio por su generosidad y sus valores cristianos. O al menos eso pensaba yo. Fue un miércoles de octubre cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Estábamos en la mesa del comedor de mis suegros, Elena jugando con la comida como siempre, Carlos hablando de problemas en el trabajo, Carmen sirviendo su famosa paella, Aurelio comentando las noticias del periódico. Una escena doméstica completamente normal hasta que Elena, de la nada, soltó una pregunta inocente. Mamá, ¿por qué la abuela Carmen siempre lleva regalos para la tía Mónica que vive sola? El silencio en la mesa fue instantáneo. Carmen casi tiró la bandeja que sostenía. Carlos dejó de masticar a mitad de bocado. Aurelio frunció el ceño como si no hubiera entendido la pregunta. ¿Qué tía Mónica?, pregunté, mirando directamente a Carmen. Es una chica de la iglesia. Carmen se trabó con la respuesta. Una joven que está pasando por dificultades. La ayudo por caridad cristiana. Ah, qué bonito. Carmen, ¿cómo se llama ella? Mónica. Mónica, Carmen dudó. Herrera. Mónica Herrera. ¿Y hace cuánto tiempo ayudas a esa chica? Unos 2 años. Quizá 3. Me pareció extraño nunca haber oído hablar de esa tal Mónica Herrera en 3 años de caridad cristiana. Carmen siempre comentaba sobre las actividades de la iglesia, sobre las personas a quienes ayudaba, sobre los trabajos voluntarios. Pero nunca había mencionado a Mónica. ¿Y qué tipo de ayuda le das? Comida, ropa, a veces algo de dinero para cuentas básicas. ¿Sola, o alguien más de la iglesia ayuda? Carmen miró rápidamente a Carlos antes de responder. A veces Carlos me acompaña. Para cargar las cosas pesadas. Carlos, que había permanecido callado hasta entonces, asintió con la cabeza. Es verdad. La abuela tiene un corazón muy generoso. Pero había algo forzado en su respuesta. Y en la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Elena, ajena a la tensión que había causado, siguió comiendo y haciendo preguntas. ¿La tía Mónica tiene hijos? No, hija. Ella vive sola, respondió Carmen. ¿Y es viejita como tú, abuela? No, querida. Es una mujer joven. ¿Más joven que mamá? Carmen dudó otra vez. Un poco. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Carlos y Carmen parecían ansiosos por terminar rápido, Aurelio seguía sin entender bien lo que pasaba, y yo fingía normalidad mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Cuando regresamos a casa, Elena se fue a dormir y confronté a Carlos directamente. Carlos, ¿quién es esa Mónica Herrera? ¿Ya no te dije? Es una chica que mi madre ayuda en la iglesia. En 3 años nunca mencionaste a esa mujer. Tu madre nunca habló de ella. ¿Y de repente ustedes dos salen todos los jueves para ayudar a esa desconocida? ¿Cómo que todos los jueves? Carlos, no me trates como tonta. Desde hace meses ustedes inventan excusas para salir juntos todos los jueves. Trabajo voluntario, reunión en la parroquia, visita a enfermos. Siempre jueves, siempre juntos. Carlos se puso a la defensiva. Isabel, estás imaginando cosas. Mi madre es una mujer religiosa que ayuda a los necesitados. No tiene nada de malo.
Entonces, ¿por qué nunca me invitaron a ayudar también? Porque tú trabajas. No tienes tiempo para esas cosas. Los sábados tengo tiempo. Los domingos también, ¿por qué siempre jueves? Porque es cuando ella tiene tiempo libre. Sus respuestas sonaban cada vez más automáticas, como si fueran ensayadas. Y la forma en que evitaba mirarme a los ojos confirmaba que había algo muy mal allí. En los días siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes me pasaban desapercibidos. Carlos realmente salía todos los jueves, siempre entre 7 y 8 de la noche. Volvía alrededor de las 10:30, 11. Cuando le preguntaba cómo había sido, las respuestas eran vagas: bien, normal, ayudamos a la chica con unas cosas. Carmen también había creado el mismo patrón. Todos los jueves salía de casa a la misma hora, volvía prácticamente al mismo tiempo que Carlos. Cuando Aurelio comentaba sobre su ausencia, Carmen decía que estaba haciendo trabajo voluntario en la parroquia. Pero las versiones nunca coincidían perfectamente. Un jueves, Carmen dijo a Aurelio que iba a visitar enfermos en el hospital. Carlos me dijo que iban a ayudar en la distribución de canastas en la iglesia. Cuando pregunté a Carmen, en la siguiente cena, cómo había sido la visita al hospital, me miró confundida por unos segundos antes de inventar una respuesta evasiva. Era como si no se pusieran de acuerdo en las mentiras antes de salir. Empecé a notar otros detalles extraños. Carmen, que siempre fue muy ahorradora, había empezado a hacer compras más caras. Frutas fuera de temporada, vinos importados, quesos especiales, cosas que decía que eran para la chica necesitada. ¿Pero qué tipo de caridad involucra vinos importados? Carlos también había cambiado algunos hábitos. Se duchaba antes de salir los jueves, cosa que nunca hacía para actividades voluntarias. Usaba perfume, elegía la ropa con más cuidado. ¿Para ayudar a una chica necesitada? Y estaba la cuestión del dinero. Carmen siempre pedía a Aurelio que le diera dinero extra los jueves. Para ayudar a Mónica con las cuentas, decía. Aurelio, hombre generoso y confiado, siempre daba sin cuestionar. Pero eran sumas importantes: 50, 70, a veces 100 euros por semana. 400 euros al mes en caridad para una mujer que supuestamente apenas conocían. Una noche, después de que Carlos regresó de otro jueves caritativo, decidí hacer una prueba. ¿Cómo está Mónica?, pregunté casualmente. Bien. Mejor. Qué bueno. ¿Y el problema que tenía en la rodilla, mejoró? Carlos me miró confundido. ¿Qué problema en la rodilla? Carlos, tú mismo me dijiste la semana pasada que tenía problemas en la rodilla y necesitaba ayuda para subir escaleras. Ah, sí. La rodilla. Está mejorando. Nunca había mencionado nada sobre una rodilla. Lo inventé en el momento para probar si él estaba prestando atención o solo estaba asintiendo automáticamente. Carlos cayó en la trampa. La semana siguiente, hice lo mismo con Carmen. Doña Carmen, ¿cómo va la situación de Mónica con el exmarido? Carmen dudó. ¿El exmarido? Sí, ese problema que usted mencionó sobre que él no paga la pensión de los niños. Ah, sí, está resolviéndose. Otra mentira. Había inventado la historia del exmarido y los niños. Carmen, igual que Carlos, solo estaba asintiendo para no contradecirse. Era obvio que ninguno de los dos conocía realmente a esa tal Mónica Herrera. O si la conocían, era de una manera muy diferente a la que me estaban contando. Empecé a sospechar que la caridad cristiana era en realidad una cortina de humo para algo mucho más grave. ¿Pero qué exactamente? ¿Carlos tenía una amante? ¿Carmen estaba ayudando a su hijo a ocultar una aventura? ¿Eso era lo que pasaba todos los jueves? La posibilidad me hizo sentir náuseas. Carlos, mi marido desde hace 12 años, padre de mi hija, engañándome con una mujer más joven. Y peor aún, usando a su propia madre como cómplice de la infidelidad. Pero necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. No podía destruir mi matrimonio solo con sospechas e inconsistencias en sus historias. Decidí que el siguiente jueves descubriría la verdad. No importaba el costo, no importaba lo que encontrara. Necesitaba saber quién era realmente Mónica Herrera y qué tipo de ayuda le estaban dando mi marido y mi suegra. La verdad, por dolorosa que fuera, sería mejor que vivir una mentira. El jueves siguiente,
fingí tener una reunión de trabajo que se alargaría hasta tarde. Le dije a Carlos que no me esperara para cenar, que comería algo en la oficina. Él pareció aliviado, una reacción que confirmó mis sospechas. Está bien, amor. Yo también voy a salir hoy para ayudar a mi madre con esa chica de la iglesia. ¿A qué hora vas a volver? Unas 10:30, 11. Depende de cuánto trabajo tengamos. Trabajo. ¿Qué tipo de trabajo voluntario toma 3 horas y siempre termina a la misma hora? Salí de la oficina a las 6 de la tarde y fui directo a una cafetería cerca de la casa de Carmen y Aurelio. Desde allí tenía una vista perfecta de la calle sin ser vista. A las 7:15, vi a Carmen salir de la casa cargando 2 bolsas grandes del supermercado. Subió al coche un Seat Ibiza viejo pero bien cuidado y salió en dirección a las afueras de la ciudad. La seguí a una distancia segura. Carmen condujo unos 20 minutos hasta llegar a un barrio residencial sencillo que no conocía bien. Eran casas pequeñas, de clase media-baja, algunas con jardines bien cuidados, otras necesitaban reparación. Se detuvo en una calle tranquila frente a una casa de 2 plantas con portón azul y un pequeño jardín. Me estacioné algunas casas atrás y la observé. Carmen bajó del coche, sacó las bolsas del maletero y caminó hacia la puerta principal con naturalidad. No tuvo que tocar el timbre, tenía llave. Entró como si fuera su propia casa. 15 minutos después, un coche familiar apareció en la calle. Carlos. Mi marido se estacionó justo frente a la casa, como si supiera perfectamente que podía dejar el coche allí. Tampoco tocó el timbre. También tenía llave. La sangre se me heló en las venas. Carlos no solo conocía esa casa, la visitaba con tanta regularidad que tenía su propio juego de llaves. Me quedé allí, parada en el coche, intentando procesar lo que estaba viendo. Mi marido y mi suegra eran cómplices de algo. Tenían acceso libre a una casa donde supuestamente solo hacían caridad ocasional. Pero el mayor shock aún estaba por llegar. 2 horas después, la puerta de la casa se abrió. Carmen salió primero, pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre de unos 55 años, canoso, vestido de manera casual pero bien arreglado. Conversaban con intimidad y al llegar al portón, él la besó en la mejilla de una forma que definitivamente no era un saludo entre conocidos de la iglesia. Era un beso cariñoso, íntimo, de un hombre que conocía muy bien a esa mujer. Carmen subió al coche y se marchó. El hombre quedó en la puerta, le saludó con la mano hasta que el coche desapareció en la esquina, y solo entonces volvió a entrar en la casa. 20 minutos después, Carlos salió de la casa. Pero tampoco estaba solo. Una mujer joven lo acompañó hasta el portón. Cabello castaño largo, unos 28 años, figura esbelta, muy guapa. Llevaba ropa casual, vaqueros y una blusa sencilla, pero había una intimidad entre ellos que era inconfundible. A la hora de la despedida, Carlos no solo la besó en la mejilla. La besó en la boca. Un beso apasionado, largo, de quien se despide de la novia después de unas horas de encuentro romántico. Mónica Herrera. Por fin estaba viendo el rostro de la famosa chica necesitada a la que mi suegra ayudaba por caridad cristiana. Carlos subió al coche y se fue. Mónica se quedó en la puerta unos minutos, mirando en la dirección en la que él se había ido, con expresión de añoranza. Luego volvió a entrar en la casa. Me quedé allí sentada en mi coche unos minutos más, intentando procesar completamente lo que había presenciado. La situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. No era solo Carlos teniendo una aventura. Era Carlos teniendo una aventura con la complicidad activa de su propia madre. Carmen no solo sabía de la infidelidad, participaba activamente, llevando víveres, ayudando a mantener a la amante de su hijo. Pero había más. Carmen también tenía una aventura. Con el dueño de la casa donde Carlos veía a Mónica. Era una red de traiciones entrelazadas. Carmen había encontrado un lugar discreto para que su hijo se reuniera con la amante, y en el proceso se involucró con el propietario de la casa. Ahora los dos usaban el mismo lugar para sus aventuras extramatrimoniales. Y todo esto estaba siendo financiado con el dinero de Aurelio. Las ayudas semanales que Carmen pedía a su marido no eran para caridad. Eran para mantener a Mónica y que el esquema siguiera funcionando. Carmen usaba la pensión de su marido para costear su propia aventura y además ayudar a su hijo a mantener una amante. La crueldad de la situación me dio náuseas.
Aurelio, un hombre trabajador y honesto que había pasado 40 años construyendo una jubilación digna, estaba siendo robado por su propia esposa. El dinero que él daba pensando en ayudar a una chica necesitada estaba en realidad financiando 2 infidelidades simultáneas. Y yo, esposa desde hace 12 años, madre de una niña de 8 años, estaba siendo traicionada con la complicidad de mi propia suegra. Conduje a casa en estado de shock, intentando decidir qué hacer con esa información. ¿Confrontar a Carlos de inmediato? ¿Contárselo todo a Aurelio? ¿Guardar el descubrimiento y recopilar más pruebas? Cuando llegué a casa, Carlos aún no había vuelto. Elena dormía profundamente, y yo me quedé en la sala esperando, ensayando mentalmente las palabras que diría cuando él llegara. A las 10:30, escuché la llave en la cerradura. Hola, amor, dijo Carlos, entrando en la sala con la misma naturalidad de siempre. ¿Cómo fue tu reunión? Bien, ¿y el trabajo voluntario? Cansado, pero gratificante. Ayudamos a Mónica a organizar unas cosas en la casa. Organizar unas cosas en la casa. Qué eufemismo interesante para describir 3 horas de infidelidad. ¿Qué tipo de cosas? Muebles, ropa, limpieza general. Pobrecita, vive sola y no puede con todo. ¿Tu madre también ayudó? Claro. Ella lo coordina todo. Tiene un corazón enorme. Corazón enorme. Carmen tenía un corazón enorme para ayudar a su hijo a engañar a la nuera y además aprovechar para tener su propia aventura. ¿Y ese amigo que les ayuda, cómo se llama? Carlos me miró sorprendido. ¿Qué amigo? Aquel señor que a veces ayuda con las cosas pesadas. Una vez lo mencionaste. No recuerdo haber hablado de ningún señor. ¿Seguro? Un hombre mayor, canoso. Isabel, no sé de qué hombre hablas. Solo somos mi madre, Mónica y yo. Otra mentira. Carlos estaba negando la existencia de Esteban, lo que significaba que sabía que la presencia de ese hombre era comprometida. Entonces, ¿quién es el dueño de la casa? ¿El dueño de la casa? Carlos, Mónica vive en una casa alquilada, comprada, prestada. Alguien es el dueño de esa propiedad. Es alquilada. El propietario vive fuera de la ciudad. ¿Y cómo consiguieron las llaves? La pregunta lo tomó desprevenido. Carlos abrió y cerró la boca varias veces antes de responder. ¿Las llaves? La propia Mónica nos dio una copia para facilitar cuando llevamos las donaciones. Qué conveniente, ¿y desde cuándo las personas que reciben caridad entregan llaves de su casa a los voluntarios? Isabel, estás haciendo preguntas muy raras, ¿pasó algo? No pasó nada. Solo quiero entender mejor cómo funciona ese trabajo voluntario de ustedes. Carlos pareció incómodo con mi insistencia, pero no dijo más. Nos fuimos a dormir en silencio, cada uno fingiendo normalidad. Pero yo sabía que nuestra vida matrimonial había terminado en ese momento. En los días siguientes, hice más averiguaciones discretamente. Descubrí que la casa donde Carlos veía a Mónica estaba a nombre de Esteban Varga, viudo, jubilado de la construcción. Había perdido a su esposa 3 años antes y vivía solo desde entonces. También descubrí que Mónica Herrera trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro de Salamanca. No era una chica necesitada, era una mujer con empleo e ingresos propios que estaba siendo mantenida por Carmen como parte del acuerdo para que Carlos pudiera ser su amante. El esquema se iba volviendo cada vez más claro. Carmen había conocido a Esteban cuando buscaba un lugar discreto para que Carlos se viera con Mónica. Esteban, solitario desde que quedó viudo, se interesó en Carmen. Los dos comenzaron una relación, y Carmen vio la oportunidad perfecta, podía usar la casa de Esteban para los encuentros de su hijo y además tener su propio romance. Para mantener todo funcionando, Carmen usaba el dinero de la pensión de Aurelio. Compraba víveres caros para Mónica, ayudaba con sus cuentas, y probablemente también le daba una mensualidad a Esteban como agradecimiento por prestar la casa. Era un esquema elaborado, cruel y cobarde. Carmen llevaba años engañando a su marido, robando su dinero para mantener su propia infidelidad y ayudar a su hijo a traicionar a su esposa. Aurelio estaba siendo robado y traicionado al mismo tiempo, sin tener la menor idea. Yo estaba siendo engañada durante años, con la complicidad activa de mi suegra. Elena crecía en una familia construida sobre mentiras. La situación era insoportable.
Pero antes de actuar, necesitaba pruebas irrefutables. No bastaba con haber presenciado los encuentros, necesitaba evidencias que no dejaran margen a negaciones ni a intentos de invertir la culpa. Decidí documentar todo antes de ir al enfrentamiento. Durante 3 semanas, me convertí en una detective privada. Todos los jueves, seguía a Carmen y Carlos hasta la casa de Esteban. Fotografiaba las horas de llegada y salida, documentaba las compras caras que Carmen llevaba, registraba los besos de despedida entre Carlos y Mónica. Monté un dossier completo. Fotos, horarios, notas sobre conversaciones, incluso recibos de compras que encontré olvidados en el coche de Carmen cuando me pidió buscar algo en la guantera. 120 euros en vinos importados y quesos especiales para una chica necesitada. La factura estaba a nombre de Carmen, fechada un jueves. También descubrí detalles sobre Esteban Varga. Viudo desde hace 3 años, jubilado, dueño de una pequeña empresa de reformas que había vendido tras la muerte de su esposa. Hombre solitario que encontró en Carmen no solo compañía romántica, sino también una mujer dispuesta a transformar su casa en el punto de encuentro perfecto para infidelidades. Y sobre Mónica Herrera. 28 años, soltera, trabaja en una boutique en el centro de Salamanca. Salario modesto, pero suficiente para vivir independientemente. No era una persona necesitada, era una mujer que aceptó ser amante de un hombre casado a cambio de una generosa mensualidad pagada por la suegra de su amante. La situación era aún más sórdida de lo que imaginaba. Pero el momento de la revelación debía ser perfecto. No bastaba con enfrentar a Carlos en casa o a Carmen en una conversación privada. Podrían negarlo, inventar excusas, intentar hacerme quedar como paranoica. Quería una revelación que fuera irrefutable, definitiva, frente a testigos que no pudieran ser manipulados. La oportunidad perfecta surgió cuando Carmen anunció que ella y Aurelio harían una fiesta para celebrar los 40 años de matrimonio. Va a ser una celebración pequeña, dijo ella durante una cena el miércoles. Solo la familia cercana y algunos amigos de la iglesia. Quiero agradecer a Dios por los 40 años de matrimonio bendecido. Matrimonio bendecido. Una mujer que llevaba años engañando a su marido hablando sobre bendiciones matrimoniales. ¡Qué lindo, Carmen!, respondí, sonriendo. 40 años de fidelidad merecen ser celebrados de verdad. Carmen asintió con entusiasmo. Exacto. Fidelidad, dedicación, amor cristiano. Son valores que se han perdido en el mundo moderno. Carlos evitó mirarme durante toda la conversación. ¿Y vas a dar un discurso, Carmen? Por supuesto. Quiero hablar sobre la importancia del matrimonio cristiano, sobre cómo la fidelidad es la base de todo. ¡Qué inspirador! Estoy segura de que todos se emocionarán mucho. La fiesta estaba programada para un sábado, 2 semanas después. Carmen invitó a todos los hijos, nueras, yernos, nietos, además de algunas amigas de la iglesia y vecinos cercanos. Alrededor de 30 personas que conocían a la familia desde hace años y respetaban a Carmen como un ejemplo de esposa cristiana y dedicada. La audiencia perfecta para la revelación que yo estaba planeando. Durante esas 2 semanas, afiné mi expediente. Organicé las fotos en orden cronológico, preparé un resumen claro de los hechos, practiqué mentalmente la presentación que haría. No sería un discurso de odio o venganza. Sería una presentación factual, con pruebas irrefutables, que dejaría a Carmen sin posibilidad de negar o distorsionar la verdad. Llegó el día de la fiesta. Carmen había cuidado todos los detalles de la decoración, flores por todas partes, una mesa abundante, música ambiental, todo muy elegante y festivo. Aurelio estaba radiante, orgulloso de los 40 años al lado de la mujer que amaba. Carlos intentaba aparentar normalidad, pero yo notaba su nerviosismo. Sabía que yo estaba rara en las últimas semanas, haciendo preguntas incómodas, observando demasiado. No sabía exactamente lo que yo sospechaba, pero sentía que algo no iba bien. Elena jugaba con los primos, ajena a la bomba que estaba a punto de estallar en la familia. Después de la cena, Carmen pidió atención para dar su discurso. Todos se reunieron en la sala, copas en mano, la expectativa en el aire. Queridos familiares y amigos, comenzó Carmen, con voz emocionada, hoy celebramos 40 años de una unión bendecida por Dios. Aplausos calurosos. 40 años de fidelidad, dedicación mutua, amor cristiano.
40 años en los que Aurelio y yo enfrentamos todas las dificultades juntos, siempre unidos por los valores que aprendimos en la iglesia. Más aplausos. Aurelio sonreía orgulloso, sosteniendo la mano de su esposa. Quiero agradecer a Dios por haberme dado un marido fiel, trabajador, que siempre puso a la familia en primer lugar. Y también quiero agradecer por haberme dado fuerzas para ser una esposa dedicada, que siempre honró los votos matrimoniales. La hipocresía era tal que sentí náuseas. En tiempos en los que los matrimonios se deshacen por cualquier motivo, es importante mostrar que el amor verdadero resiste a todas las tentaciones. Fue entonces cuando pedí la palabra. Carmen, ¿puedo hacer un homenaje especial? Ella pareció sorprendida, pero asintió sonriendo. Por supuesto, querida. Me levanté, tomé la carpeta que había preparado y caminé al centro de la sala. También me gustaría hablar sobre fidelidad y dedicación, comencé, mirando directamente a Carmen. Especialmente sobre cómo algunas personas logran mantener las apariencias durante tanto tiempo. La sonrisa de Carmen vaciló ligeramente. Durante los últimos meses, tuve la oportunidad de conocer mejor los trabajos voluntarios de Carmen. Especialmente esa ayuda semanal que le da a una joven llamada Mónica Herrera. Carlos se puso blanco como el papel. Carmen intentó mantener la sonrisa, pero sus ojos mostraban pánico. Isabel, no sé si este es el momento. Este es exactamente el momento perfecto, interrumpí. ¿Por qué estamos hablando de fidelidad, no es así? Abrí la carpeta y saqué la primera foto. Esta foto fue tomada un jueves, a las 8 de la noche. Muestra a Carmen entrando a una casa con sus propias llaves. Mostré la foto a todos los presentes. Murmullos comenzaron a llenar la sala. Y esta muestra a Carlos llegando a la misma casa, también con sus propias llaves, 15 minutos después. Segunda foto. El murmullo se intensificó. Pero la foto más interesante es esta. Tercera foto, Carmen saliendo de la casa junto a Esteban, ambos despidiéndose con un beso cariñoso. Este es Esteban Varga, dueño de la casa donde Carmen y Carlos hacen sus trabajos voluntarios. Como pueden ver, la relación entre Carmen y Esteban va más allá de la caridad cristiana. Aurelio miraba las fotos sin poder creer lo que veía. Y esta última foto muestra a Carlos despidiéndose de la famosa Mónica Herrera, la chica necesitada, que Carmen ayuda por caridad. La foto mostraba a Carlos besando a Mónica en la boca, claramente como una pareja enamorada. El silencio en la sala era absoluto. Resumiendo, continué con voz calmada, Carmen no solo sabía que Carlos me engañaba, sino que financiaba esa traición con el dinero de la jubilación de Aurelio. Y aprovechaba las visitas para mantener su propio romance con Esteban. Carmen intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. Isabel, ¿no entiendes? No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Me reí amargamente. Carmen, gastaste más de 2.000 euros de la jubilación de tu marido en los últimos 3 meses comprando vinos caros y provisiones para mantener a la amante de tu hijo. Tengo todos los recibos aquí. Mostré los comprobantes que había recogido. 2.000 euros en caridad cristiana, para una mujer que tiene empleo y salario propio. Aurelio finalmente encontró la voz. Carmen, ¿es verdad esto? Carmen se desplomó. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de desesperación por haber sido descubierta. Aurelio, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Aurelio se levantó, con una dignidad impresionante. Carmen, ¿me engañaste durante años y además robaste mi dinero para mantener tu aventura? ¿No fue así? Fue exactamente así, exploté. Y peor aún, fuiste cómplice de la traición de tu propio hijo conmigo. Usaste el dinero de tu marido para ayudar a Carlos a engañarme. Toda la familia estaba en shock. Los invitados se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. Elena, que estaba jugando en la habitación con los primos, aún no se había dado cuenta del drama. Carlos intentó una defensa patética. Isabel, déjame explicar. ¿No era para que fuera así? ¿Cómo debía ser, Carlos? ¿Ibas a engañarme para siempre mientras tu madre financiaba a tu amante? No es una relación seria. Es solo. ¿Solo qué? ¿Solo sexo? Carlos, pasas 3 horas todos los jueves con esa mujer desde hace más de un año. Tu madre le compra regalos caros.
Tienen llaves de la casa donde se encuentran. Me volví hacia los invitados, que observaban la escena en absoluto silencio. 40 años de matrimonio basados en una mentira. Carmen engañando a Aurelio y robándole dinero para mantener su propio romance y además ayudar a su hijo a engañarme. Y todo disfrazado de caridad cristiana. El impacto fue devastador. Carmen perdió completamente la compostura y empezó a sollozar incontrolablemente. Carlos intentó acercarse a mí, pero me aparté. Isabel, por favor, podemos resolver esto en familia. ¿En familia? Me reí con amargura. Carlos, tu familia ya está resuelta. Tu madre les consiguió una casa para encontrarse, un hombre para ella, y todavía logró que mi suegro pagara todo. Familia muy organizada. Aurelio, que había estado callado procesando todo, finalmente habló. Carmen, 40 años. 40 años de mi vida desperdiciados con una mentirosa. Aurelio, por favor. No. Gritó, perdiendo la compostura por primera vez. No me toques. Me das asco. Se volvió hacia los invitados, que observaban la destrucción de una familia en un incómodo silencio. La fiesta se terminó. Les pido a todos que se retiren. La gente empezó a irse en silencio, algunos dándole el pésame a Aurelio, otros simplemente desapareciendo sin decir nada. Cuando quedamos solo la familia cercana, Aurelio se dirigió a Carlos. ¿Y tú, Carlos? Sal de mi casa. Ahora. Papá, déjame explicar. Sal. No quiero verte nunca más. Carlos me miró una última vez, como si esperara algún tipo de perdón o segunda oportunidad. Pero yo simplemente lo miré con frialdad. Toma a Elena y vámonos, dije. Puedes dormir en casa de tu novia hoy. Mañana hablamos del divorcio. Carlos salió de la casa cabizbajo. Carmen seguía llorando en el sofá, pero ahora nadie la consolaba. Aurelio la miraba con asco. 40 años, murmuró él. 40 años viviendo con una extraña. Tomé a Elena, que finalmente había bajado a ver por qué la fiesta había terminado tan temprano, y le expliqué que íbamos a casa porque papá y la abuela Carmen estaban peleados. ¿Se van a reconciliar?, preguntó ella en el coche. No, hija. Algunas peleas no tienen vuelta atrás. Una semana después, Aurelio había solicitado el divorcio. Yo también había buscado un abogado para iniciar mi propio proceso. Carmen intentó buscarme algunas veces, queriendo explicar la situación. Pero no había explicación posible para años de traición, mentira y robo. Carlos se fue a vivir definitivamente con Mónica en la casa de Esteban. Al principio pensé que Carmen continuaría la relación con Esteban, pero descubrí que él había terminado todo tras el escándalo. Hombre viudo, respetado en el barrio, no quería estar relacionado con una mujer casada que robaba el dinero de su marido. Mónica tampoco duró mucho tiempo con Carlos. Sin la mesada de Carmen para mantenerla, la relación perdió el atractivo. 3 meses después, Carlos vivía solo en un apartamento pequeño, trabajando horas extra para pagar la pensión de Elena. Carmen se quedó con la casa, pero perdió completamente el respeto de la familia y de la comunidad. Las amigas de la iglesia se alejaron, los vecinos la saludaban con frialdad, y se volvió persona non grata en su propio barrio. Aurelio, por su parte, floreció tras el divorcio. A los 65 años, descubrió que aún tenía mucho por vivir. Empezó a viajar, hizo nuevos amigos, incluso encontró una compañera, una viuda de su edad que lo trataba con el respeto que merecía. Yo también volví a empezar mi vida. El divorcio fue rápido y sin complicaciones, con todas las pruebas que tenía, Carlos no tuvo cómo oponerse. Me quedé con la custodia de Elena, una pensión justa y, sobre todo, mi dignidad intacta. Un año después, toda la familia sabía que Isabel Morales había sido la mujer valiente que expuso una red de mentiras que involucraba a 2 generaciones. No fui vista como la esposa amargada que destruyó un matrimonio, fui reconocida como la mujer íntegra que tuvo el coraje de revelar la verdad. La mejor venganza no fue humillar a Carmen y a Carlos públicamente. Fue mostrarle a toda la familia que algunas personas todavía valoran la honestidad por encima de la conveniencia. Y que las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre acaban siendo descubiertas.